Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy damos continuación a esta serie de videos que venimos haciendo sobre la funcionalidad para la administración de nuestro archivo físico. Hoy vamos a continuar con el proceso de consulta y posteriormente el de eliminación. Entonces en el de consulta básicamente lo que vamos a hacer eh, es duplicar, como siempre les he dicho, dupliquemos el trabajo que hicimos con anterioridad, que fue la parte de la modificación. Entonces vamos a duplicar la pantalla y duplicamos el programa. Básicamente las modificaciones que vamos a hacer para que la funcionalidad opere como consulta es en la pantalla. Solo necesitamos nuestro campo llave como de entrada a salida para poder ingresar datos, y los demás campos solo los vamos a dejar de salida, es decir, no van a ser modificables. En la modificación del programa, pues lo que vamos a hacer, pues duplicamos el anterior programa. Vamos a hacer una serie de modificaciones solamente para poder consultar, es decir, consultar el registro y reportarlo o mostrarlo en la pantalla. Entonces, si esto te interesa, siéntate, presta mucha atención que vamos a comenzar. Listo amigos, entonces sin más empecemos. Vamos a nuestra librería de trabajo donde pues actualmente tenemos nuestro proyecto, y lo que vamos a hacer es tomar como base lo que les indiqué, nuestro programa y nuestra pantalla de modificación. Entonces en mi caso son estos, los duplicamos con 3 y les vamos a cambiar el nombre. Yo les voy a poner aquí 2, bueno, para que sean el número 12. Listo, entonces aquí ya los tenemos. Les podemos cambiar el nombre, entonces con 13 y pongámosle aquí consulta. Listo, aquí tocó ponerle comilla sencilla al final para que no salga así. Listo, este también si queremos ponerlo mejor, entonces vamos a poner aquí prueba consulta. Listo. Entonces primero que vamos a hacer, vamos a modificar nuestra pantalla, que creo que es lo más rápido que vamos a hacer. Entonces entramos con 17 y vamos a modificar acá. Bueno, antes de eso vamos a modificar nuestros procesos para no ponerlos a crear. Entramos con 2 y lo que vamos a hacer es copiar aquí y buscar cómo se llama nuestros records y las demás pantallas de mensajes, y vamos a reemplazar por como la llamamos anteriormente. Bueno, como la vamos a llamar ahorita, ¿listo? Entonces 12, con eso no vamos a tener problemas más adelante. Listo, eso es todo. Guardamos, salimos. Y ahora sí vamos a entrar con 17 para hacer las modificaciones. Les explico qué vamos a hacer acá. Como en la de modificación necesitamos modificar pues obviamente cualquier dato que teníamos acá, excepto la llave. El único dato o tipo de dato que vamos a mantener es la llave. ¿Listo? Los demás campos sí los vamos a cambiar. Entonces recordemos que en videos posteriores les explicaba los tipos de datos que podemos tener acá. No me refiero a la naturaleza, me refiero al comportamiento que tienen. Es decir, puedo ingresarles información, solo puedo ingresarles información, solo puedo visualizar, o puedo ingresarles y visualizar. Entonces son datos de entrada, salida, datos de entrada y datos de salida. En este caso solo necesitamos datos de salida. Para los numéricos, datos de salida tenemos los tipos 6, y para los alfanuméricos tenemos los tipo O. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Voy a hacer estos primeros dos, se los explico, y los demás los hacemos rápido. Ustedes ya creo que ya la tienen clara. Entonces, para el primero, como tenemos que eliminar el campo, entonces con esta opción vamos a mirar cómo se llama. Debemos mantener, para no hacer más modificaciones en el programa, debemos mantener el mismo nombre de campo. Listo, entonces ya vemos acá que es numérico de 2 posiciones. Entonces vamos a eliminarlo, perdón, acá. Y una posición antes, entonces vamos a poner el signo más, 6, entre paréntesis ponemos el tamaño. Listo, entonces ahí ya tenemos declarado nuestro campo. Vamos a nombrarlo. Entonces pegamos el nombre y vamos a mirar de pronto acá
con asterisco qué opciones podemos ponerle. Entonces para este caso pongámosle no, alta intensidad no, pongámosle subrayado solamente. Listo. Creo que estamos manejando un indicador, entonces ya vamos a mirar para poder ocultarlo al inicio. Entonces miremos este campo de acá, qué indicador tenía. Entonces tenía el indicador 11. Ese mismo indicador lo vamos a manejar acá, para que ese indicador ya lo estamos manejando ya en el programa, para que cuando se despliegue por primera vez la pantalla no nos muestre estos campos. Listo, ya tenemos nuestro campo. Ahora el siguiente campo, perdón, era el nombre. Listo, entonces es copiamos. Esto es de, bueno, ahí mismo nos decía el tamaño, 30 posiciones. Entonces eliminamos y vamos a crear nuestro campo. Entonces es tipo O, o sea, alfanumérico solo de salida de 30 posiciones. Damos enter y ya lo tenemos ahí creado. Cambiamos el nombre. Listo. Y vamos a cambiar la primera opción. Entonces indicador 11 y subrayado. Listo, no es más. Los demás campos es simplemente repetir lo mismo. Entonces en este momento voy a hacerlo rápidamente. Listo, amigo, entonces ahí ya terminamos con nuestros campos. Ahora vamos a modificar aquí pues el título, consulta de base de clientes. Listo. Listo, con eso ya damos por terminada la pantalla. Entonces ya salimos, guardamos, le decimos que sí, y allá vamos al spool y miramos que lo haya hecho de manera correcta. Listo, entonces nuestro objeto de pantalla fue creado exitosamente. Listo, entonces ya terminamos nuestra pantalla. Ahora nos queda por modificar el programa. Entonces al duplicado que ya hicimos, que ya le cambiamos el nombre, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a entrar con 2 a modificar y les voy a indicar las modificaciones que vamos a hacer. Bueno, aquí el título, bueno, eso lo vamos cambiando. Primero, vamos a cambiar la pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una búsqueda acá de todas las veces que estemos buscando esta pantalla y vamos cambiando el nombre. ¿Listo? Acá donde pintamos la pantalla y ya no hay más. Listo. Subimos nuevamente. Lo siguiente es la definición de nuestro archivo. Recordemos que aquí en consulta solo necesitamos leer, ¿cierto? No necesitamos actualizar ni borrar. Entonces vamos a cambiar la definición por solo lectura. Entonces de esta manera indicamos que es solo lectura. Listo. La definición de la llave la mantenemos. Seguimos bajando. El ciclo que tenemos acá también lo mantenemos. Ahora, aquí en este proceso sí necesitamos cambiarlo porque ya les explico que si quieren lo cambiamos al final. Vamos a ver qué rutinas nos sirven de acá. Bueno, esta es la que tenemos aquí. Y básicamente lo que vamos a hacer es recibir la llave, consultar, ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda exacta con un chain y verificar si existe. Si no existe, pues hacemos lo que estamos haciendo, pues no mostramos nada en pantalla. Y si existe, entonces prendemos nuestro indicador para mostrar los campos y pasamos nuestros campos del archivo a nuestras variables de trabajo, que son como se llaman en nuestra pantalla. Básicamente es eso. Pero les expongo un caso. ¿Qué pasa donde digamos que muchas empresas, el usuario final o la persona que está allá frente a la pantalla, muchas veces no, de todas las administraciones no se saben las llaves, los archivos ni nada de eso, simplemente bota datos aleatoriamente? Entonces darle o brindarle la opción al cliente, digamos, bueno, no se sabe el número de identificación o sabe por dónde empieza, bueno, sea la llave que sea. Me estoy poniendo nervioso. Bueno, que no le muestre un primer registro porque no lo encontró, pero al presionar enter, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí un indicador para ver, bueno, él ya pasó por acá,
digamos que encontró o no encontró el registro, con ese posicionamiento que él hizo ahí, hacer un RIP para que busque el siguiente registro en caso de que no haya encontrado la llave exacta y mostrarle en pantalla. O en el otro caso, que el cliente sí encontró el registro exacto acá, sí, se lo mostró en pantalla, pero ¿qué pasó? Él le dio enter, quiere ver el siguiente que está después de ese. Entonces darle la opción al cliente para que el sistema, a medida que vaya presionando enter, vaya mostrándole uno a uno los registros que sí existen en el archivo, hasta que llegue al último registro, al final del registro, y no encuentre más, y ahí sí le avise, vea, no hay más registros. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Entonces esta rutina la vamos a mantener así como está. Vamos a hacerle una pequeña modificación. Entonces vamos a poner como una banderita o un indicador de parada que nos sirva para identificar que él ya hizo esta parte de acá. Entonces vamos a duplicar aquí. Ya saben que con RP me duplica antes la sentencia que estoy o la línea que estoy colocando. Entonces yo no sé, vamos a ponerle algo aquí, wnext, digamos que si es igual a 0, entonces enter. Y aquí lo que vamos a hacer es prenderla. Vamos a duplicar esta línea y la vamos a poner acá. Listo. Entonces la prendemos en 1, wnext, listo. Bueno, ya pusimos nuestro indicador. Ahora, ¿qué pasa cuando entra la primera vez acá? Nuestro indicador se enciende. Vamos a encenderlo aquí para que no vuelva a entrar. Él tiene que irse por el else. Entonces este if cierra acá. Sería en el último. En este if. Listo. Entonces vamos a poner aquí una nueva rutina. ¿Sí? Entonces aquí iría else, nuestra rutina, y esa rutina lo que va a hacer, ya tenemos, por decirlo así, con ese chain ya tenemos un primer posicionamiento dentro del archivo, ¿sí? Entonces vamos a poner una rutina no sé, así, que se llame así. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una lectura secuencial, un RIP de nuestro siguiente registro en el archivo. Listo, entonces ya tenemos eso ahí. Esta rutina captum no la vamos a usar, entonces eliminémosla. No va. Vamos a crear nuestra rutina. Entonces vamos a duplicar aquí cabecera y el inicio de la rutina. La vamos a duplicar acá. El cierre de la rutina. Y la vamos a llamar así. Listo. Vamos a poner lectura secuencial del archivo. Listo, no vamos a poner tanta cosa. ¿Qué vamos a hacer o cosas a tener en cuenta en una lectura de este tipo? Siempre hay que moverle un indicador, que es el indicador de lectura, que nos indica, valga la redundancia, si encontró o no encontró un registro. Entonces vamos a hacer eso, que es, ¿cómo lo declaramos? Así, in, y le ponemos el número que queramos o el que estemos, uno que no estemos usando, y le pasamos nuestro indicador. Esto es porque está al revés, ¿no? Así sí es. Listo. No necesitamos hacer un posicionamiento, un set log o al limit o algo así, porque en teoría ya tenemos como cogido el registro, ya estamos ahí como posicionados, entonces simplemente debemos leer. Entonces para eso usamos la sentencia RIP al archivo como tal. Listo. Las lecturas siempre manejan unos indicadores y eso lo vamos a manejar acá. Para el chain, ¿se acuerdan? Lo manejamos acá en el hype. Para el loop, básicamente es como para controlar de que si alguien o algún otro usuario o otro proceso tiene como agarrado mi registro, no se quede el programa ahí como que se reviente, sino que pues sepa decidir y siga, no se quede ahí estancado. En este caso vamos a utilizar el indicador igual y ahí vamos a poner el indicador que declaramos aquí arriba. Listo. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a preguntar
por la existencia de nuestro registro. Entonces ahí preguntamos por nuestro indicador y preguntamos si él es igual así, si está ¿qué? Encendido, quiere decir que pues él encontró un registro como tal. Pero bueno, creo que vamos a hacer la pregunta contraria. Vamos a preguntar si no encuentra el registro, si no encuentra el registro, vamos a mover aquí a nuestra variable kError, que es la que estamos manejando, ¿cierto? Le movemos un 2 para saber que ahí cambió. kError. Listo. Pero ¿qué es lo contrario? Si encontró el registro como tal, entonces nos vamos a ir al else. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tendríamos que mover todos los campos del registro a nuestras variables de trabajo en la pantalla. Entonces, para no ponernos a duplicar, a copiar los mismos campos, vamos a crear una rutinita que nos haga eso. Entonces, lo voy a llamar así moodcam. Y acá cerramos el if. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esa rutinita? Vamos a crear una nueva rutinita. Acá duplicamos y la vamos a llamar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover todo este bloque que tenemos aquí. Listo, movemos aquí. Listo. Y ahora vamos a ejecutar esa rutina también acá. Listo. Entonces aquí ya simplemente tenemos una sola rutina y la invocamos donde queramos. No necesitamos o no tenemos todo ese chorro de código ahí. Listo, entonces aquí ya simplemente leemos el archivo, si no encuentra pasamos error y si sí, pues movemos los campos. Listo. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Por acá hay otra rutina que no vamos a usar, la eliminamos. Listo. Ahora, acá en este proceso debemos controlar, pues ya esto no lo vamos a usar, entonces debemos controlar dos eventos. Uno, cuando existe el registro como tal, entonces él va a ir acá. Entonces debemos preguntar ahora por nuestra variable kError. Listo. Cuando no existen más registros, ¿qué debemos hacer? Pues sacarlo del programa. Entonces preguntamos acá por kError. Si él es diferente de 2, recuerden que cuando no encuentra más registros, quiere decir que ya terminó el programa, lo activamos en 2. Ahí que vamos a hacer, sacarlo del programa. Entonces simplemente terminamos acá con el indicador a el INLR. Listo. Entonces mientras sea diferente de 2, él va a entrar. ¿Qué pasa cuando no existe el registro? Me digitaron una llave que no existe. Entonces él entra acá, no existe, el indicador queda en 1. Igual va a entrar y me va a hacer el proceso. Corte, corte, corte. Listo, entonces ya con esto controlamos que en caso de que no exista el registro que me están digitando en ese momento, va a entrar de todas maneras acá. Solo se va a salir del programa cuando llegue al último registro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar dos eventos que tenemos acá. La primera vez que me encontró la llave, o sea que me digitaron la llave, va a entrar acá, me va a hacer el chain, ¿sí? Y en caso de que no lo encuentre, él va a retornar a la pantalla, digamos con el error que no encontró el registro. Si me le vuelven a dar enter, entonces este indicador ya va a estar activo y se va a saltar acá y me va a leer el siguiente. Listo, controlado. ¿Qué pasa cuando no me digitan nada? Aquí lo tenemos como obligatorio, que me tienen que digitar un dato mayor a 0, ¿sí? Entonces lo podemos dejar así y obligamos al cliente de que se sepa el número de identificación. En caso de otras pantallas en donde no es un número de identificación, sino es un código de producto, un código de algún artículo, pues no necesariamente el usuario debe sabérselo, ¿sí? Entonces podemos controlar acá, bueno, no se lo sabe, lo digitó en 0. Podemos ponerle aquí un else para que se vaya también a ejecutar nuestro
nuestro proceso. Ah, bueno, aquí es Moodcam, perdón. Aquí es Moodcam para que me liste los archivos. Y en el caso de que me digiten una llave 0, entonces acá le ponemos un else para que en caso de que no se lo sepa que es 0, entonces me ejecute también esta rutina. Listo. Entonces de esa manera ahí ya pintamos. Creo que debemos también activar el indicador para que me pinte los campos. Eso. Listo. Creo que de esa manera ya tenemos ahí como controlado todo el evento. Vamos a compilarlo, vamos a ver si nos compila y hacemos una prueba y miremos a ver si necesitamos hacer alguna corrección o no. Listo, salimos, damos 14 y compilamos con vistas. Enter, enter. Por lo visto compiló correctamente. Para ir al spool, entonces digitamos WRK SP SPLF. Listo. Presionamos cuando tenemos muchos objetos de compilación. Para ir al final, pues presionamos Shift F6 y él de una vez se posiciona al final. Elegimos el objeto 5 y aquí en control avanzamos con B hacia abajo, hacia el final. Y acá vemos todos los errores. Como por lo que vemos, no tenemos ningún error. Salimos, salimos. Vamos a hacer una prueba. Vamos a consultar el archivo. Y tenemos estos datos. NIT 1, 2, 5 y 7. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a hacer esas pruebitas a ver cómo nos funciona. Entonces ejecutamos. Listo, entonces vamos a digitar el NIT 1. Enter y nos lo trae. La siguiente prueba es que si le seguimos dando enter debe mostrarnos el siguiente, el siguiente, siguiente. Creo que este es el último registro. Al dar enter no pasa nada. Si damos el siguiente enter se sale. Ahí podemos hacer un ajuste. Entonces aquí estamos en el último registro. Le damos enter. ¿Qué podemos hacer? Como para avisarle al usuario, bueno, usted ya no tiene más registros. Ahorita no podemos mostrar mensajes, pero sí podemos quitar esto y limpiar esto. Bueno, no limpiemos esto, quitemos esta parte, como para decirle, venga, usted ya está en el último registro, no hay más. Entonces me salgo, al dar enter, él se va a salir. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Eso debe ser acá, en esta rutina de la lectura. ¿Sí? Aquí. Acá. Cuando él ya no encuentra más registros, él activa este indicador. ¿Qué hacemos? Debemos activar nuestro indicador este de acá para mostrar los campos. Lo apagamos. Entonces ponemos acá y listo. A ella creo que ya quedaría eso cubierto. Entonces vamos a compilar nuevamente. Ahí compilemos. Avanzamos página con todas las vistas. Eso. Y hacemos la prueba. Entonces digitamos otra vez desde 0, 1, 2, 5, 7 y ahí el último registro se blanquea. Damos enter y se sale. Entonces creo que ahí estaríamos cubiertos por ese lado. ¿Qué otra prueba se me ocurre? Así, dejarlo en blanco. Entonces damos enter y vuelve y me sale el primer registro, segundo registro, tercero y cuarto. Y ahí se sale. Entonces creo que ahí estaríamos cubiertos. Hagamos una prueba por debajo, un debug. Entonces, debug así, start dbg, nuestro programa pgm012, F4, y aquí le ponemos en yes para que nos dé acceso a los archivos. Acá siempre se demora 5 o 10 segundos. Listo, sí, se demoró como unos 15 segundos. Entonces vamos a poner puntos de interrupción. ¿Cómo ponemos puntos de interrupción? Con la tecla F6. Entonces vamos a poner el primer punto acá. Salimos F10 o F12, cualquiera. Damos call a nuestro programa pgm012, enter, se nos va a pintar la pantalla. Entonces vamos a hacer el primero, que no digitamos nada, simplemente damos enter. ¿Cómo avanzamos entre paso a paso? Con la tecla F10. ¿Y cómo evaluamos? Nos paramos encima del campo y presionamos F11, perdón. Entonces aquí viene en 0, él entra, va a verificar nuestra banderita o nuestro indicador va en 0, entonces va a entrar. Acá
nuestro init va en 0, entonces no vamos a encontrar un init 0, se va a saltar, va a prender nuestro indicador y va a hacer el RIP. Bueno, creo que algunos se preguntarán acá por qué no hacemos un set global limit o un posicionamiento o asignamos llaves. Como nosotros estamos seguros de que es el primer registro porque nos digitaron un init 0, ¿sí? Siempre cuando vamos a hacer lecturas de un archivo utilizando el comando RIP, ¿sí? Empezando desde cero, es decir, como que lo vamos a leer todo, no necesitamos hacer un set global limit o posicionarlo, ¿sí? Por ese motivo no lo posicionamos. En caso de que necesitemos ubicar una llave, no una llave exacta, sino una llave compuesta, y solo tenemos parte de esa llave, sí debemos posicionarlo con un set global limit, un set global GT, cualquiera de esos, dependiendo el uso que le vayamos a dar, y ahí sí hacemos el control. Para este caso no. Entonces aquí vamos a poner un punto para no comernos el RIP. Preguntamos si existe el registro y qué se va a hacer, hacer el movimiento de campos. Listo. Y él vuelve otra vez aquí a la pantalla y me lista los campos. Entonces voy a darle hasta listar el 7, enter, enter y enter. Listo, entonces aquí ya va a ser el último campo, le voy a dar enter. No va a encontrar nada. ¿Sí? Aquí va a estar en 1. Me va a pasar un 2 a mi variable de control. Y vamos a esperar a que llegue aquí. Le voy a dar F12. Me blanquea los campos, me los oculta. Le doy F10. Y aquí vamos a evaluar. Es 2. Ah, bueno, entonces sálgase. Y allá termina el programa. Listo. Creo que vi algo raro en el programa, no sé si se dieron cuenta. Vamos a ver si se dieron cuenta. Cuando yo digito acá sin init, entonces ¿qué va a hacer él? Me lo va a buscar y lo va a listar. Acá debo encontrar el siguiente. Le voy a dar enter. ¿Y qué va a hacer él? Aún está en 0, ¿cierto? Creo que en algún momento no activé, solo la estoy activando acá. Entonces él va a tratar de hacer el chain, ¿sí? Y se va a posicionar. Entonces estoy como que buscando 2 veces el primer registro. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues básicamente moviendo esa banderita que ya tenemos también en la otra posición. Entonces, cuando el init es 0 o la llave que estemos buscando es 0, él se va a saltar acá. También debemos mover nuestro indicador, ¿sí? Era eso. Entonces lo movemos aquí. No necesitamos ponerle otra vez tamaño y naturaleza. Volvemos a compilar todas las vistas, enter. Ya no vamos a hacer una prueba por debajo, simplemente ya vimos cómo funciona. Vamos a hacer esa misma prueba y verifiquemos que no nos liste nuevamente 2 veces el registro. Entonces voy a dar enter, me lista. Voy a dar una segunda vez enter, no me debe listar el mismo registro sino el siguiente. Listo, el siguiente, siguiente, se sale y se sale. Entonces ya con eso creo que esto ya es lo básico con que ustedes pueden arrancar para hacer sus pantallas de consulta. Con esto ya pueden, con esta lógica, por decirlo así, pueden meterle temas de sus files y otras cuestiones que se pueden manejar en pantallas. Entonces creo que esto es lo básico para que ustedes puedan arrancar. Listo amigos, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. El tema de la consulta creo que ya quedó claro. Cualquier cosa que tengan duda me la dejan ahí en los comentarios. Espero que hayan entendido, que haya sido de su agrado sobre todo. No olviden amigos suscribirse, recomendar amigos, dejar su like y nos vemos en un siguiente video. Nos vemos, hasta luego.